Imagina la escena. El eco de un grito atraviesa los corredores de piedra del castillo de Bledsoe en una noche helada del invierno de 1457. Afuera, la nieve cae silenciosa sobre la tierra endurecida de Bedfordshire, pero dentro de aquellas murallas, la calma se rompe con el sonido desgarrador de una niña obligada a convertirse en madre demasiado pronto. A la luz vacilante de unas pocas velas, el cuerpo frágil de Lady Margaret Beaufort, de tan solo 13 años, se retuerce en medio de un dolor insoportable. Sus manos pequeñas se aferran con desesperación a las sábanas manchadas de sangre, mientras las parteras murmuran plegarias en latín, temiendo que la muerte se lleve tanto a la madre como al hijo. No era una mujer hecha y madura la que yacía en aquella cama, sino una niña cuyo cuerpo aún estaba en crecimiento. Y, sin embargo, el destino le exigía traer al mundo a un hijo destinado a cambiar la historia de Inglaterra. Cada contracción parecía quebrarla, cada ola de sufrimiento la acercaba al abismo. «Es demasiado joven», murmuraban las comadronas, conscientes de que la naturaleza estaba siendo forzada más allá de sus límites. El aire del cuarto era espeso, cargado con el humo de las hierbas quemadas para aliviar el dolor, pero ni la medicina ni las oraciones parecían suficientes. En ese instante, nadie pensaba en grandeza, en dinastías ni en tronos. Todo se reducía a la lucha desesperada por sobrevivir a una noche interminable. Sin embargo, la ironía del destino se cernía sobre todos los presentes. De aquel sufrimiento nacería un niño que pondría fin a la guerra más sangrienta que Inglaterra había conocido, y que fundaría la poderosa dinastía Tudor. Lo que pocos entendieron entonces es que aquella niña, rota en cuerpo pero no en espíritu, estaba destinada a convertirse en una de las figuras femeninas más decisivas de la historia medieval. La tragedia que marcó su infancia sería, al mismo tiempo, la semilla de un legado que transformaría reinos enteros. Lady Margaret Beaufort nació en mayo de 1443, en el seno de una familia marcada por la grandeza y la tragedia. Su linaje no era cualquiera. Corría por sus venas la sangre de reyes, pues descendía de John of Gaunt, duque de Lancaster, hijo de Eduardo III de Inglaterra. Desde su nacimiento, Margaret fue consciente, aunque demasiado joven para entenderlo plenamente, de que aquella herencia podía ser tanto un don como una condena. Su padre, John Beaufort, primer duque de Somerset, había sido un comandante al servicio de Inglaterra en la fase final de la Guerra de los 100 años. En Francia, presenció cómo las victorias obtenidas con tanto sacrificio por Enrique V se desmoronaban una a una, y con cada derrota su espíritu se fue consumiendo. Años después, al regresar a Inglaterra en 1444, los cortesanos lo describieron como un hombre derrotado, los ojos hundidos, las manos temblorosas, un vacío en la mirada. Apenas un año después, fue hallado muerto en sus aposentos. La versión oficial hablaba de fiebre, pero los rumores corrían veloces. Algunos decían que se había quitado la vida, incapaz de soportar el peso de la deshonra. Otros susurraban sobre veneno y traiciones. Lo cierto es que Margaret quedó huérfana de padre cuando apenas tenía un año. Su madre, Margaret Beauchamp de Bledsoe, comprendió enseguida la fragilidad de la situación. En una Inglaterra donde el poder se tejía con alianzas y matrimonios, la viuda sabía que la supervivencia de su hija dependía de asegurar su futuro cuanto antes. Así, cuando Margaret aún era una niña, fue prometida en matrimonio a John de la Pole, hijo del influyente duque de Suffolk. El compromiso parecía una jugada perfecta, dos familias poderosas unidas, un futuro seguro. Pero la política medieval era inestable, cambiante como la arena bajo los pies. En 1450, el duque de Suffolk cayó en desgracia tras negociar la impopular paz con Francia, y mientras intentaba huir hacia el continente, fue capturado y asesinado brutalmente en el Canal de la Mancha.
A golpes torpes de una espada oxidada, perdió la vida, y con él se desmoronaron las promesas de futuro de su hijo y de Margaret. De un día para otro, aquel compromiso, escrito con solemnidad y sellado con escudos familiares, no valía más que un pedazo de pergamino roto. Fue entonces cuando la joven Margaret aprendió la primera lección que marcaría toda su vida. En el mundo de la nobleza, el destino podía girar en un instante, y la supervivencia dependía de la capacidad de adaptarse. Su sangre real la convertía en un tesoro para algunos y en una amenaza para otros, y ese doble filo acompañaría cada paso de su camino. El destino de Margaret dio un nuevo giro en 1455. Apenas tenía 12 años cuando fue entregada en matrimonio a Edmund Tudor, conde de Richmond. El enlace se celebró en el mismo castillo de Bletso, donde había pasado su infancia, bajo tapices que narraban las glorias de sus antepasados Beaufort y frente a la tumba de su abuelo, como si la historia misma quisiera recordarle el peso de la sangre que llevaba. Edmund era un hombre curtido por la guerra y la política, de poco más de 20 años. Había crecido en la corte, conocía el poder y las intrigas, y estaba preparado para usar aquel matrimonio como un instrumento político más. Margaret, en cambio, apenas dejaba atrás los juegos infantiles, con un cuerpo todavía en crecimiento y un alma inocente que no alcanzaba a comprender las verdaderas dimensiones de los votos que pronunciaba. En aquella época no existía el concepto de esperar a la madurez física para consumar un matrimonio. Una niña noble no era considerada más que un vehículo para alianzas y herederos. La noche de bodas marcó a Margaret de manera indeleble, un trauma silenciado que la acompañaría el resto de su vida. Nunca habló de lo que sucedió entre aquellas paredes, pero su devoción religiosa obsesiva y las secuelas físicas permanentes dejaron un rastro imborrable. Poco después, su cuerpo empezó a mostrar señales de embarazo. El asombro de su entorno se mezclaba con una preocupación evidente. ¿Cómo podría una niña de 13 años soportar un parto que ponía en riesgo incluso a mujeres adultas? Su propia madre, que había dado a luz siendo mayor y con menos peligros, veía con angustia cómo la pequeña Margaret se preparaba para enfrentar una prueba que la naturaleza misma parecía rechazar. Como si el destino quisiera añadir un nuevo golpe, Edmund Tudor no llegaría a ver nacer a su hijo. En 1456, en medio de las convulsiones de la Guerra de las Dos Rosas, fue capturado en Gales y murió en circunstancias envueltas en sospecha. Algunos dijeron que cayó enfermo en prisión, otros que fue asesinado para debilitar la causa lancastriana. Así, Margaret quedó viuda con 13 años, embarazada y sola, atrapada en un mundo de hombres y de guerras que no perdonaba la debilidad. Tras la muerte de Edmund, la joven viuda fue puesta bajo la protección de su cuñado, Jasper Tudor. Él comprendió que aquella niña no era solo una pariente indefensa, llevaba en su vientre al posible heredero de la causa lancastriana. Para resguardarla del caos de la guerra, la condujo al castillo de Pembroke, en la costa de Gales, un lugar tan imponente como inhóspito. El viaje fue una odisea. Era pleno invierno, los caminos estaban cubiertos de barro helado y árboles caídos, y Margaret, con el cuerpo debilitado por el embarazo, soportaba cada sacudida del carruaje como si fueran cuchilladas. Lo que debería haber sido un trayecto de 2 días se prolongó hasta 5, entre desvíos forzados, ríos desbordados y el miedo constante a ser interceptados por hombres armados cuya lealtad resultaba incierta. El castillo de Pembroke, levantado sobre un promontorio rocoso, parecía desafiar al océano Atlántico que golpeaba sin descanso los acantilados. Sus muros, enormes y fríos, ofrecían seguridad contra enemigos, pero ninguna comodidad. El viento se colaba por cada rendija de piedra, el hielo se formaba incluso en el interior de las ventanas, y las hogueras devoraban la leña sin lograr templar el aire gélido. Allí, rodeada de corrientes heladas y de sombras,
Margaret esperaba el momento más peligroso de su corta vida. Los médicos y parteras que la atendían estaban alarmados. Su pelvis era demasiado estrecha, el niño demasiado grande. Hablaron en susurros de procedimientos que casi siempre terminaban en la muerte de la madre. Jasper Tudor escuchaba aquellas conversaciones con el corazón encogido. Si ella moría, moría también la esperanza de su linaje. Finalmente, en enero de 1457, las contracciones comenzaron. Margaret se dobló de dolor mientras caminaba por las murallas, tal y como el médico le había recomendado para fortalecer su cuerpo. El parto duró cerca de 18 horas interminables, en las que sus gritos desgarradores resonaron por todo el castillo, hasta que su voz se quebró y quedó reducida a gemidos entrecortados. El humo de las hierbas medicinales llenaba la estancia, las comadronas rezaban en voz baja, y cada minuto parecía acercar la tragedia. La partera principal, Dame Gwen, con décadas de experiencia, sabía que la vida de ambos pendía de un hilo. Con manos firmes y la ayuda de otras mujeres, logró finalmente guiar al niño hacia el mundo. El silencio de unos segundos se tornó insoportable hasta que un llanto débil, pero claro, rompió el aire. Había nacido Enrique Tudor, el futuro Enrique VII de Inglaterra. Margaret, exhausta, apenas consciente, alcanzó a sentir el calor de su hijo sobre el pecho antes de que se lo llevaran para limpiarlo. Había sobrevivido, pero a un costo devastador. Su cuerpo quedó dañado para siempre. Los desgarros internos fueron tan severos que los médicos aseguraron que nunca podría tener más hijos. A los 13 años, tras un único y brutal parto, había quedado estéril. Su recuperación fue lenta y dolorosa. Fiebres, infecciones y pesadillas nocturnas la atormentaron durante semanas. La experiencia dejó en ella cicatrices físicas imborrables y un temor profundo al contacto humano. Pero lo que no logró quebrarse fue su espíritu. Aquella niña, marcada por el sufrimiento, estaba empezando a forjarse en el hierro frío de la adversidad. La supervivencia de Margaret después del parto fue vista casi como un milagro, pero en la Inglaterra del siglo XV, sobrevivir no era suficiente. Había que encontrar la manera de mantenerse a salvo en medio de un mundo dominado por alianzas cambiantes y guerras sangrientas. Apenas recuperada, con el cuerpo marcado y el alma herida, fue conducida a un nuevo matrimonio, esta vez con Henry Stafford, hijo menor del duque de Buckingham. No había espacio para la elección personal. El enlace era un refugio político, una solución práctica para proteger sus tierras y asegurar la posición de su hijo. La boda fue sencilla, sin el fasto ni la solemnidad que había acompañado a su unión con Edmund Tudor. Margaret aún se encontraba débil, más preocupada por la seguridad de su pequeño Enrique que por un esposo que le era casi un desconocido. Stafford, pragmático y de inclinaciones yorkistas, entendió pronto que la clave del matrimonio no era el amor, sino el equilibrio político. Para él, significaba acceso a las posesiones Beaufort. Para ella, significaba protección en un reino que se desangraba entre rosas blancas y rojas. En esos años, Margaret comenzó a demostrar la inteligencia estratégica que la caracterizaría de por vida. Aprendió a administrar vastas propiedades, a leer con minuciosidad los registros financieros y a comprender la compleja red de deberes feudales. Pero no se limitó al ámbito doméstico. Supo tejer relaciones con damas influyentes de ambos bandos, construyendo puentes donde los hombres solo veían enemigos. Mantuvo correspondencia con la reina Isabel Woodville, esposa de Eduardo IV, al mismo tiempo que enviaba mensajes secretos a Margarita de Anjou, exiliada en Francia. Esa doble lealtad, peligrosa y arriesgada, la convirtió en una maestra de la diplomacia silenciosa. El precio personal, sin embargo, fue doloroso. Su hijo Enrique permanecía bajo la tutela de su tío Jasper, en Gales,
protegido de los vaivenes políticos de Londres. Margaret solo lo veía 1 o 2 veces al año, y siempre bajo condiciones estrictas. La separación era un tormento, pero ella entendió que la distancia significaba supervivencia. En cada carta cifrada, en cada pequeño obsequio enviado a Gales, trataba de mantener viva la conexión con aquel niño que llevaba la esperanza de toda una causa en su sangre. Para sobrellevar la angustia, Margaret se refugió en una religiosidad intensa, casi obsesiva. Pasaba horas de rodillas en la capilla, recitando oraciones hasta sangrar, convencida de que el sufrimiento físico podía acercarla más a Dios. Algunos historiadores han visto en esa devoción desmedida una respuesta al trauma, un intento de dar sentido a un dolor que de otro modo resultaba insoportable. Pero más allá de lo espiritual, esa fe se transformó en disciplina, en fortaleza interior y en la certeza de que su vida tenía un propósito más alto: preparar el camino para que su hijo, algún día, alcanzara el trono de Inglaterra. La calma relativa que Margaret había conseguido construir en su vida era, en realidad, una ilusión frágil. Inglaterra ardía en guerra civil. La Rosa Blanca de York y la Rosa Roja de Lancaster se enfrentaban en un conflicto brutal que destrozaba familias, campos y reinos enteros. La batalla de St. Albans, en 1455, fue solo el inicio de un torbellino de sangre que se intensificó con la masacre de Taunton en 1461, una de las batallas más sangrientas jamás libradas en suelo inglés, donde decenas de miles de hombres encontraron la muerte bajo la nieve teñida de rojo. Con cada derrota, la causa lancastriana parecía desmoronarse. El rey Enrique VI, inestable y débil, se refugiaba en la locura mientras su esposa, Margarita de Anjou, luchaba con ferocidad para mantener viva la esperanza de su linaje. Pero la fuerza yorkista, encabezada por Eduardo IV, crecía imparable. La derrota definitiva llegó en 1471, en la batalla de Tewkesbury. El joven príncipe Eduardo de Westminster, único heredero directo de Enrique VI, cayó muerto en combate. Poco después, el propio Enrique VI desapareció en la Torre de Londres, probablemente asesinado en silencio. Con la muerte de padre e hijo, la línea directa de los Lancaster quedó extinguida. Fue entonces cuando la figura de Margaret y sobre todo la de su hijo, Enrique Tudor, adquirieron un peso inesperado. A los ojos de muchos, aquel niño tímido que crecía en Gales se convertía en el último rayo de esperanza de los vencidos, pero también en un blanco peligroso. Jasper Tudor entendió que mantener al joven Enrique en Inglaterra equivalía a una sentencia de muerte. En septiembre de 1471, con apenas 14 años, fue embarcado de noche en un puerto galés rumbo al exilio en Bretaña. Era la única manera de salvarlo de la furia de los yorkistas. La despedida fue silenciosa y desesperada. Margaret, lejos de su hijo, recibió la noticia días después. Enrique había abandonado la tierra natal y no había certeza de que algún día regresara. Para ella fue como perderlo por segunda vez. Durante los 14 años siguientes, viviría separada de su hijo, por mares y fronteras, dependiendo de cartas cifradas, rumores de mercaderes y noticias traídas por viajeros para saber si seguía con vida. Cada día era una espera angustiosa, un filo entre la esperanza y el miedo. En medio de ese vacío personal, Margaret se transformó. Comprendió que si quería proteger el futuro de su hijo, debía convertirse en algo más que una madre. Debía ser estratega, política y tejedora de alianzas. Por eso aceptó un tercer matrimonio, esta vez con Thomas Stanley, uno de los nobles más astutos de Inglaterra. No había amor en esa unión, pero sí conveniencia. Stanley era un maestro en cambiar de bando, en el momento oportuno, y poseía el poder militar que Margaret necesitaba. Para ella significaba protección, para él, prestigio y la influencia de la sangre Beaufort.
Así, entre intrigas, rezos y pactos, Margaret comenzó a forjarse como una de las figuras femeninas más poderosas de su tiempo, preparándose para el día en que su hijo pudiera regresar del exilio y reclamar lo que la guerra le había arrebatado. La Inglaterra que Margaret habitaba en la década de 1480 era un terreno minado de sospechas y traiciones. La muerte repentina de Eduardo IV en 1483 abrió un vacío de poder que alteró todo el equilibrio político. Su hijo, el joven Eduardo V, apenas un niño de 12 años, debía ocupar el trono. Pero su tío, Ricardo de Gloucester, se movió con rapidez implacable. Tomó a sus sobrinos bajo protección y los encerró en la Torre de Londres. Poco después, los niños desaparecieron para siempre, envueltos en uno de los misterios más oscuros de la historia inglesa. Ricardo fue coronado como Ricardo III, pero desde el inicio su reinado estuvo manchado por la sospecha de infanticidio. Para Margaret, aquella tragedia se convirtió en una oportunidad única. Por primera vez en décadas, la legitimidad yorkista se tambaleaba, y el nombre de su hijo Enrique Tudor, aunque lejano y discutible, comenzaba a sonar como una alternativa viable. Con una audacia casi temeraria, Margaret se lanzó a conspirar. A través del obispo John Morton y de una red de exiliados lancastrianos, urdió planes para un levantamiento que uniría a antiguos enemigos contra el usurpador. Su meta no era solo destronar a Ricardo, sino coronar a su hijo como rey de Inglaterra. Los preparativos eran complejos, requerían dinero, barcos, tropas y, sobre todo, coordinación entre Bretaña e Inglaterra. Cartas en clave, mensajes ocultos entre líneas comerciales, promesas hechas en secreto. Cada movimiento ponía a Margaret al borde de la traición abierta. Y, efectivamente, en octubre de 1483, la rebelión estalló. Enrique debía desembarcar con un ejército en Devon, mientras en Inglaterra los conspiradores alzaban estandartes contra Ricardo. Pero el destino fue cruel. Una tormenta dispersó la flota de Enrique. La rebelión se desmoronó y Ricardo reaccionó con ferocidad. Los cabecillas fueron ejecutados y Margaret, descubierta en el corazón del complot, parecía condenada. Solo su matrimonio con Thomas Stanley, un hombre demasiado útil para que Ricardo lo perdiera, le salvó la vida. Stanley intercedió y la pena capital fue conmutada por arresto domiciliario y la confiscación de sus tierras. Muchos habrían renunciado en ese punto, pero Margaret no. Desde el encierro, siguió conspirando con la misma paciencia fría que había cultivado toda su vida. Códigos aún más refinados, sirvientes leales que llevaban mensajes, contactos secretos con embajadores extranjeros, todo formaba parte de una red silenciosa que nunca se quebró. Mientras Ricardo se coronaba, ella preparaba el terreno para el regreso de su hijo. Porque Margaret lo sabía, cada fracaso era solo un ensayo, cada derrota un paso más hacia la victoria final. El tablero estaba manchado de sangre, pero aún quedaba una jugada por hacer, y ella estaba dispuesta a apostar todo por el triunfo de Enrique Tudor. Agosto de 1485. Tras años de exilio, incertidumbre y conspiraciones, Enrique Tudor desembarcó en Gales con un ejército modesto, pero decidido. La hora de la verdad había llegado. El 22 de agosto, en los campos de Bosworth, se libró la batalla que decidiría el destino de Inglaterra. Ricardo III, el usurpador, luchó con fiereza hasta el último momento, pero en el instante decisivo, las fuerzas de Thomas Stanley, marido de Margaret, cambiaron de bando y se unieron a Enrique. Fue la jugada maestra que ella había cultivado pacientemente durante años. Ricardo cayó en el barro, muerto, y con él se extinguió la legitimidad de los York. Enrique fue proclamado rey como Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Margaret, que había soportado el dolor de una infancia rota, la pérdida de su inocencia, el exilio de su hijo y décadas de intrigas, se convirtió en la mujer más poderosa de Inglaterra. Era
la madre del rey, un título que le otorgaba influencias sin precedentes en un reino recién nacido de la guerra. Sin embargo, su relación con Enrique nunca fue la de una madre común. Aquel niño, que había dado a luz entre gritos y sangre en Pembroke, ya no existía. Se había transformado en un rey distante, moldeado por el exilio y la política. Margaret lo había protegido, había conspirado y sacrificado todo por él, pero el precio fue la renuncia a una maternidad plena. Madre y rey estaban unidos por un vínculo indestructible, aunque marcado por la ausencia y el deber. Los años siguientes confirmaron la magnitud de su legado. Enrique VII se casó con Isabel de York, uniendo las dos casas enfrentadas y poniendo fin a las guerras de las rosas. La nueva dinastía trajo estabilidad a un reino desgarrado, y Margaret desempeñó un papel fundamental en los cimientos de aquel poder. Administró tierras, fundó instituciones religiosas y educativas, y dejó huella como una mujer de inteligencia feroz en un mundo dominado por hombres. Murió en 1509, pocos días después de ver coronado a su nieto, Enrique VIII. Con ella desaparecía una vida marcada por la tragedia, pero también por una determinación inquebrantable. Aquella niña de 13 años que había gritado de dolor en un cuarto helado de Pembroke había transformado su sufrimiento en poder, su maternidad en una dinastía y su fe en un legado eterno. Hoy, su tumba en la abadía de Westminster descansa en silencio, con inscripciones que exaltan su piedad y su grandeza. Pero lo que no se escucha en la piedra es el eco de aquel grito lejano, la voz de una niña obligada a ser mujer demasiado pronto, que con su sacrificio cambió para siempre el curso de la historia de Inglaterra.